Mi querido Severino Gómez Valdovinos, pues obviamente, primero que nada arranco por decirle a usted cómo va el trabajo legislativo aquí en Guerrero. ¿Cuál es tu opinión acerca de la entrega de los sentimientos de la nación que se dio a dos jóvenes nacidos en adversidades complicadas, difíciles, como muchos de los guerrerenses que nacen en lugares apartadísimos, mas sin embargo, pues han demostrado con hechos que pues sí pueden? Normalmente es una realidad que esta presea Sentimientos de la Nación se le da pues a personajes ya muy reconocidos o que ya mejor tienen hasta de alguna manera una carrera andada, pero de repente también los jóvenes, y cuando son de Guerrero y cuando luchan en adversidades tremendas y que lo logran o lo empiezan a lograr, también es aplaudible, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bienvenido. Pues mira, en primer lugar, Héctor, decirte que te agradezco nuevamente, saludarte, gusto, pero principalmente a tu importante auditorio, y por supuesto que para nosotros es bienvenido el que se tenga la oportunidad de estar informando constantemente pues al pueblo de Guerrero y principalmente al de nuestro bello puerto de Acapulco. Pues mira, en el tema del Congreso, pues decirte, dando la lucha, desde luego en el propósito de que el Poder Legislativo cumpla cabalmente con su función. ¿Cuál es? Bueno, ser el contrapeso del Ejecutivo. Por el otro lado, pues dar el debate que ayer fue muy intenso, referente al informe del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que desde luego se escucharon voces de todos lados, de todos los puntos de vista. Hay algunos que nos piden que desean que hagamos el reconocimiento a algunos gobiernos de hace 20 o 30 o 35 años, lo que se le llamó o lo que le hemos llamado nosotros, por ejemplo, a lo que es el sistema de gobierno político neoliberal. Pero también, digo, en mi muy particular punto de vista y reflexión, Héctor, pues también nos cuesta trabajo cuando sabemos que durante tantos años estos gobiernos neoliberales convirtieron a México en el traspatio de los Estados Unidos o de los norteamericanos. Y cuando, desde luego que yo entiendo que no hay necesidad de eso, que podemos ser un país de avanzada, podemos ser un país con mucha tecnología, con finanzas sanas, porque también hay que saber reconocer, México es un país bañado de riquezas naturales, tenemos petróleo, tenemos plata, tenemos oro, tenemos enormes litorales costeros. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué nos hace falta para que podamos ser un país de primer mundo? Y fíjate que eso me viene a la mente algo que mencionó de manera importante el licenciado Andrés Manuel, y que me gustaría que un poquito más adelante lo llegáramos a compartir, porque una de las convocatorias que hace el licenciado Andrés Manuel es que sumemos esfuerzos, que hagamos un frente común para sacar adelante a México, porque hay con qué, y yo sé que si lo queremos, lo vamos a lograr. El tema que me preguntas, y bueno, eso fue en referencia a todos los debates que hemos venido dando, claro, en el Congreso, que ha sido debatido, que desde luego también el que el Congreso y el Ejecutivo queden sus responsabilidades bastante muy claras y bien separadas, no es un tema menor, que seguramente pues lo habremos de comentarlo también en lo sucesivo. Por el otro lado, con lo que tiene que ver con la presea, por supuesto que nosotros ya de alguna manera nos habíamos hecho la idea de que es para personajes históricos ya muy representativos, sobre todo que se han distinguido en la lucha social, por así llamarlo. Hoy se da algo muy distinto, digo, yo respeto el particular punto de vista de la otra fracción o de los otros bloques que así lo hayan decidido, pero bueno, yo creo que en este mundo también tenemos que tener algo de tolerancia a las diferentes formas de pensar y de actuar de los demás. Ese es un congreso. Así es. Donde realmente las voces pues son a lo mejor, y las opiniones sobre todo son indistintas, pero siempre los tiene que unir algo, y que es precisamente el sentido común, así de simple. Así es. Severino, hablabas de Andrés Manuel López Obrador y me quedo con algo. Yo escuché con mucha atención el informe, hice un paréntesis en mi vida para detenerme y porque además será un informe para mí importante saber qué decía Andrés Manuel como presidente de este país. Me detengo en algo y me considero un luchador en ese tema. Detesto la corrupción y a los corruptos, Así es. pero más detesto la impunidad
que ha hecho que muchos ciudadanos que ni siquiera saben de lo que es la política, se metan ahora a la política, pero con la idea de salir de pobres, porque saben perfectamente que la corrupción no se combate en este país, o no se combatía en este país, y que lo más grave, la impunidad permea. Así es. Algo dijo Andrés Manuel sobre esto. ¿Cuál es tu opinión sobre la corrupción? ¿Cuál es tu opinión sobre la impunidad que lacera a Guerrero? Y puede lacerar a todo el país, pero a Guerrero como un estado pobre, jodido, lo digo abiertamente. Así es. Caray, ¿cómo es posible que no tengamos todavía un precedente sobre ese tema de gente que ha robado, saqueado y que ha salido de pobre en 3 años, caray? Así es. Y sin embargo, hasta siguen buscando puestos políticos. Así es. Pues mira, ¿qué te puedo decir al respecto? Desgraciadamente, lo han dicho personajes importantes de la vida política de este país, y por supuesto que asimismo lo ha mencionado también nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho que desafortunadamente la corrupción ha sido la madre de todos los males en nuestro país. Y desde luego que sin perder de vista que la impunidad aún es peor. Porque cuando se comete un fraude, cuando se comete una falta administrativa, si se castiga, yo te aseguro que cualquier personaje de la vida pública, para volverlo a hacer, lo tendría que pensar, siempre y cuando sepa y le quede claro que eso se castiga y se le aplica todo el peso de la ley. Pero en ese sentido, una de las propuestas principales que trae, y que lo ha informado así el presidente de la República, es de que en esa ruta se trata un trabajo muy arduo. Desde luego va a ser una de las rutas principales trazadas en su gobierno. ¿Qué debo decirte? Bueno, que no debe pasar situaciones como en otros gobiernos en los que se podían perder cientos o miles de millones de pesos, y que inclusive aquí mismo en el estado de Guerrero o en el municipio de Acapulco se pierden 200 o 300 millones en el gobierno municipal o en Capama y no pasa nada. Habla de 1,000, 2,000, 3,000 millones. Y no pasa nada. Pero bueno, en el gobierno federal yo creo que también el licenciado Andrés Manuel López Obrador está tomando cartas en el asunto. ¿Y qué debo decirte? Bueno, lo comentábamos hace días, para muestra un botón, ahí está el caso de la licenciada Rosario Robles Berlanga. Bueno, a mucha gente se ha de preguntar, ¿pero qué pasó con ella? Bueno, un tema por ahí que lo checábamos, imagínate nada más, en el estado de Chiapas, en un municipio, en la comunidad de un municipio donde solamente tiene 40 casas, se hizo una inversión para la construcción de estos cuartitos. Sí, que son una vergüenza, la verdad, con mucho respeto. Con 63 millones de pesos a una comunidad de 40 pesos, digo de 40 casas. Es lo que se le llamó lo que se le llamó el fraude maestro, la estafa maestra. Y bueno, ¿qué es lo que se tiene? Ha provocado que muchos políticos ligados precisamente a Rosario Robles, pues hoy se hayan hasta ya amparado. Y ahí está el tema, ¿no? Así es. Entonces, temas de esos son los que yo considero, Héctor, que no deben seguir prevaleciendo. El tema, por ejemplo, del huachicoleo. Simplemente en estos 9 meses que lleva de gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando que en el combate a la corrupción, en el tema del huachicoleo, hay un ahorro de 60,000 millones de pesos, que te imaginarás en qué sirve todo ese enorme monto presupuestal. Pues para muchas cosas, pero que todos estos años se ha ido perdiendo, se lo roban todos. Se lo llevan unos cuantos. Se le llevan unos cuantos. Que estamos hasta acostumbrados ya los mexicanos. Así es. Entonces yo creo que en ese sentido se tiene que ser muy preciso, se tiene que trabajar en ese tema con el propósito principal, desde luego, no nada más de disminuirlo, sino de erradicarlo y combatirlo en su totalidad. Y seguramente con acciones de ese tipo, seguramente ya no va a ser tan fácil que se le haga a cualquier funcionario público seguir defraudando el erario público. Fíjate que México pues se rige por 3 poderes, lo sabe perfectamente todos los mexicanos, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí el problema es que cuando se pone normalmente en el ámbito diario de la gobernabilidad, pues el ejecutivo nombra a muchos del legislativo y a los del judicial, entonces hay una como corrupción muy complicada ahí. Me gusta cuando dice Andrés Manuel en este informe que acaba de concluir el domingo pasado, donde por primera vez se van a respetar supuestamente, cada poder tendrá que hacer lo suyo. ¿Le creemos?
Pues mira, es un tema verdaderamente mayúsculo, enorme, no es sencillo, por una razón clara, de que esto ya se convirtió en una especie de mala subcultura, de que cada gobernante en turno, llámesele presidente de la República o gobernadores, llegan al espacio y se creen reyes o virreyes. Ellos piensan que tienen la facultad para ejercer el presupuesto a su libre albedrío, y por supuesto que eso no es correcto, no son así las cosas. Ellos piensan que el ser gobernante, presidente o gobernador pueden tener un trato o llevársela, como lo decía hace rato, como reyes o virreyes, con aviones, con helicópteros, con vehículos del año último modelo, blindados, en los mejores hoteles. Y por supuesto que las cosas no son así. Se han acostumbrado a que el presupuesto de egresos, los presidentes de la República, los gobernadores o inclusive asimismo los alcaldes, lo mandan a los congresos. Y normalmente lo que ocurre es de que llegan a los congresos el presupuesto de egresos para que sea contemplado. Y se regresa al Ejecutivo de la misma manera, sí, como lo mandó el Ejecutivo. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de toda una cooptación a una muy buena parte de diputados. A cambio de, como lo decía en su momento Calles, a cambio de cañonazos de dólares. Y eso ya no puede seguir prevaleciendo, porque desgraciadamente eso es corrupción. Entonces, en ese sentido, seguramente, y yo confío en que el licenciado Andrés Manuel sí va a permitir, va a generar las condiciones para que ahora sí el legislativo se convierta en un verdadero contrapeso del ejecutivo, de que el presupuesto de egresos no nada más llegue para que lo contemplen los diputados, que llegue para que lo revisen, para que lo analicen, y si se considera necesario hacerle a un cambio, que se lo hagan, que se debata, desde luego para que sean cambios también objetivos, analizados y acorde a lo que requiere también el país en las diferentes áreas. Entonces yo creo que va a ser un trabajo no fácil, no sencillo, que se va a llevar su tiempo para poder acabar con esa subcultura de que el Poder Legislativo se convierta en un empleado más del Ejecutivo. A ver, tú decías algo que creo que es importante reconocer. A ver, para nadie es un secreto que el tema austeridad, el tema de gastos onerosos, inclusive me quedo con el tema de la cena que ha dado órdenes a Andrés Manuel de que se cambie totalmente y se convierta realmente en una fiesta mexicana, pero también para sus invitados, no como antes que eran banquetes y banquetes de lujo donde realmente se derrochaban miles de pesos, por no decirle millones, en serio, y que pues obviamente era solamente para su grupo, para su élite y nada más. Pero el pueblo afuera, pues comiendo las garnachas, las quesadillas, los tacos. Hoy tengo entendido que también Andrés Manuel dijo, no, también esa fiesta viene para acá adentro y vamos a comer, vamos. Se está hablando de una austeridad y sobre todo de una honestidad que yo espero que realmente, lo digo, son 9 meses, literalmente lo que lleva, 9 meses. A veces los mexicanos, entre ellos yo se lo aclaro, me incluyo, nos desesperamos porque decimos, híjole, pues como que va muy lento, ¿no? A mí me dijo que iba a bajar la gasolina, que iba a bajar la canasta básica, y al contrario, no siento todavía esa parte, y bueno, pues toda esa parte creo que es importante recalcarla y decirla. Claro. Se tiene que trabajar muy duro. Esa austeridad republicana, esa honestidad que hoy se tiene que vivir, Severino, ¿tú la compartes? ¿Tú crees que es conveniente que se dé, pero que realmente se dé, que no sea únicamente de discurso como nos tienen acostumbrados los políticos? Así es. Pues mira, Héctor, ¿qué debo decirte? Ese tipo de situaciones onerosas, dispendios en los principales funcionarios de los gobiernos, en lo particular, a mí me agravia, me siento ofendido, después de ver la pobreza y extrema pobreza que hay a nuestros alrededores. ¿Qué debo decirte? Que por supuesto, Andrés Manuel, hay algunos temas que los hace, porque sabe y porque lo he escuchado en alguna de sus pláticas de que a veces
cuesta cierto trabajo poder transmitir a través de puras palabras lo que uno quiere que se entienda del otro lado o de enfrente. Y yo creo que la muestra que él nos ha puesto, pues ha sido eso. Él ha sido alguien que se propuso una meta de llegar a la presidencia de la República sin hacer dispendios de miles de millones de pesos. Y yo creo que eso puede ser un excelente antecedente, como para poder confiar en que lo que él se propone en materia de que su gobierno va a transitar y se va a regir en los principios de austeridad y de honestidad, por supuesto, que yo confío. Yo sé que va a cumplir con ese compromiso, porque además debo decirte que ya lo está haciendo. Ya están a la venta cantidades impresionantes de aviones, de helicópteros, de cientos de millones de dólares. Digo, por mencionar algo, está a la venta pues el avión presidencial, pero la otra parte importante, que no es un tema nada más de discurso, son hechos. Y digo, no podemos negarnos a las cosas que ya son tangibles, que se ven claramente. El tema de bajarle los salarios a los altos funcionarios, inclusive a los magistrados, que era una ofensa, por supuesto. Ganar 150,000 pesos, algunos 300,000, o algunos magistrados hasta 700,000, por supuesto que es una ofensa, es un agravio al pueblo de México. Y que bueno, eso ya lo hizo el presidente de la República, y él mismo se bajó su salario. Pero por el otro lado, algo de lo que comentabas, todo ese dispendios en los banquetes, en estas fiestas en las que se gastaban, de las que nos millones enterábamos y millones, a lo mejor porque sabíamos. Así es. Pero imagínate la vida del día a día de esa gente cercana a un presidente de la República, o incluso a un gobernador, incluso a un presidente municipal, ojo, porque no nada más es de la cabeza, así nos vamos, claro, a niveles de esa naturaleza. Pues todo ese glamour, todo ese falso oropel que se ha vivido en los gobiernos de la República, te lo digo de verdad, porque soy alguien que he tenido la oportunidad de estar en las oficinas gubernamentales federales antes y ahora. El glamour yo no he ido todavía, pero me dicen que hay cambio, ¿verdad? Hay cambio bastante, se nota, pero muy fácilmente. Es más, hay un dato también por ahí importante que me gustaría comentarte. A estas alturas, con todos esos ahorros que ha hecho el presidente de la República, inclusive quitarles los gastos médicos a tanto funcionario, que eran miles de millones de pesos, estamos hablando que a estas alturas, en estos 9 meses, lleva un ahorro de 145,000 millones de pesos en materia de austeridad en el gobierno o en su gabinete. Entonces yo creo que no es cuestión de discurso, son hechos y los estamos viendo, son tangibles. Y por supuesto que yo confío en que así va a seguir en lo que sigue, en lo que viene, perdón. A mí me queda claro, y lo vuelvo a repetir, de verdad, por eso en este mes patrio que yo disfruto mucho, porque me siento más que mexicano, de verdad, me encanta la música de mariachi, me encanta el mezcal, el tequila, excelente. Lo digo honestamente, la comida mexicana. De Guerrero tenemos tantas cosas riquísimas, en cualquier región de Guerrero, ahí está la Tierra Caliente, la región centro, la norte, la Costa Chica, la Costa Grande, en fin, la montaña, ni se diga. De verdad que es increíble todo lo que tenemos en este estado de Guerrero. Decía Andrés Manuel, y hacía un llamado muy especial acerca de unirse y de creer en esta cuarta transformación. Repito, no es fácil cambiar de la noche a la mañana, ni tampoco creer de la noche a la mañana que esto va a cambiar. Pero este llamado que hace, por eso lo decía yo hace un rato, es para todos los mexicanos. Aquí no importa si tú eres de Morena, si tú eres de otro color, o no tienes ningún partido. Creo que aquí también tenemos que poner lo nuestro, ¿no? Así es. Este llamado a la cuarta transformación. A mí me gustó mucho, fíjate, esa parte de su discurso en el informe, en términos de que siento mucha coincidencia, porque por supuesto que lo que viene no es menor. Estamos en un mundo financieramente y económicamente globalizado. México está dentro de ello. También dependemos de los factores, de los índices presupuestales del mundo, y que muchas veces, por más que te esfuerces como presidente de la República o secretario de Estado, también estamos dependientes de que cualquier estornudo que se tiene en Inglaterra o en Estados Unidos, pues acá nos da una pulmonía. Y por supuesto que no es un tema sencillo lo que viene de aquí en adelante. Veo al presidente de la República muy sensato, muy ecuánime, muy consciente de lo que está enfrentando, pero además de que le queda claro de que a donde acaba de llegar no es un terreno
como probablemente él lo llegó a pensar. Creo que fue mucho más grave de lo que se imaginó antes de llegar a tomar las riendas de este país, y que ante esa situación pues nos queda muy claro que nos convoca a que trabajemos de manera unida, porque yo creo que si hacemos un frente común se puede concretar el objetivo, sin perder de vista también que el 1 de julio fue un paso muy importante. El pueblo, la ciudadanía, tomó una decisión y a través de su voto yo creo que nos mandaron un mensaje muy claro. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues que ya no quieren lo mismo, que quieren un cambio, pero ese cambio no se va a dar solamente con el voto, con ese pronunciamiento que hicieron a través de su voto. Ese cambio lo tenemos que consolidar. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer, por supuesto, y yo al menos así entendí el mensaje del presidente de la República, donde nos convoca a todo el pueblo de Guerrero, a toda su sociedad, a los funcionarios públicos, a los representantes populares, a que todos avancemos en un frente común a efecto de que podamos conjuntar esfuerzos para sacar de esta situación complicada en la que vive México, y por supuesto en el entendido de que la unión hace la fuerza. Además, yo en lo particular también te digo algo, siempre los grandes cambios no han venido nada más de las estructuras gubernamentales, en cualquier parte del mundo o en cualquier país del mundo. Siempre se requiere también de la participación ciudadana. Cuando el pueblo se organiza y toma una decisión, las cosas se concretan, el objetivo se concreta, y yo estoy seguro que si en esta ruta, en este sentido, nos unimos, como lo comentaba, funcionarios públicos, representantes populares, pero principalmente la sociedad civil, no tengo la menor duda de que México va a cambiar y va a ser diferente y vamos a tener un país de primer mundo porque tenemos todas las condiciones. Seferino Gómez Valdovinos, de verdad un placer haberte tenido en estos micrófonos, en este estudio. ¿Algo que tú quieras agregar? Pues solamente complementar, decirte que le entremos a esta convocatoria que nos hace nuestro presidente de la República, que me parece que está muy claro en su ruta, que sabe muy bien que se requiere del esfuerzo de todos, que México, lo decía hace rato, es un país rico en recursos naturales, tenemos oro, tenemos plata, petróleo, y desde luego pues también lo más importante es su pueblo, y que si todos sumamos esfuerzos y todos coincidimos en una misma ruta, en un mismo sentido, por supuesto que México, lo decía hace rato también, va a dejar de seguir siendo traspatio de los norteamericanos o de Estados Unidos, y vamos a lograr ser una de las mejores economías del mundo y ser uno de los países con muy alto nivel de desarrollo. Gracias, desde luego, te agradezco nuevamente, Héctor, y aprovecho la oportunidad para mandarles un cordial saludo a todo tu auditorio. Ahí está Seferino Gómez Valdovinos, diputado local, y sobre todo, señoras y señores, pues sí me quedo claro con algo y coincido totalmente. La unión hace la fuerza, de verdad, ojalá, nomás un poquito póngase usted a pensar, ¿qué pasaría en este país si los mexicanos, en vez de estar divididos, estuviésemos unidos? Hombre, ¿qué México tendríamos?